todos quienes, sobre todo a quien nos acaba de hablar, que nos graba, sí, a todas las personas que han hecho posible que nos encontremos el día de hoy, ¿no? A organizaciones pares como Hayas, a entidades o departamentos de la Corporación Municipal, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el equipo técnico del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que nos permitió poder acercarnos a una temática en la que consideramos, a juicio de nuestra intervención y en el marco de nuestras competencias, nos podrá abonar elementos sustantivos como para poder interpretar lo que ocurre en este momento en la pandemia, en el contexto de la pandemia. La resiliencia, la indefensión aprendida, locus de control son variables intrínsecas, ¿no? Que nos permiten o determinan la capacidad del sujeto para poder sobreponerse o para poder reconstruir, reconceptualizar su momento de vida, su estadio de vida. Nosotros hemos proyectado la temática, gracias a quienes van a facilitar el espacio, vinculando al espacio, este espacio a una noción que debe llamarnos mucho a la reflexión, ¿no? Que es la organización social del cuidado. Hemos visto y hemos sentido, porque no nos tienen que contar, porque todos los días lo palpamos, que la noción del cuidado, claro, ha tenido una transfiguración no necesariamente en el fondo, pero sí en la forma de organización. Sigue siendo femenina, sigue siendo un trabajo feminizado por excelencia, sigue siendo considerado un trabajo adjunto o complementario al de producción de bienes y de servicios. Sigue siendo un trabajo que, claro, genera muchos estresores, ¿no? Genera muchos conflictos, pero que al final del día lo hemos ido asumiendo con mayor o menor destreza, con mayor o menor asertividad, pero en cada uno de los hogares hemos tenido la posibilidad de palpar justamente que el cuidado es básico y fundamental para absolutamente todo, ¿no? Entender las tres premisas del cuidado, ¿no? El autocuidado, el cuidar y el recibir cuidado es básico para aquello. Vivimos, en palabras de María Jesús Izquierdo, que es una feminista española, catalana ella, no docente de la Universidad de Cataluña, de Barcelona, perdón, en Cataluña. Ella tiene algunas reflexiones en torno a lo que significa el cuidado y parte de algunos conceptos, ¿no? Cuestiona, por ejemplo, el concepto de democracia y libertad, ¿no? Creemos o consideramos o nos empujan a creer y considerar que en el día a día estamos ejerciendo libertades. No obstante, también en el contexto de la pandemia podemos observar que esas libertades son bastante ficticias, ¿no? Porque somos seres precarios si es que nos aislamos, ¿no? Somos seres total y absolutamente dependientes, total y absolutamente necesitados de generar relaciones, de generar vínculos de cuidado. Allí el Estado también tiene que observar, tiene que entender, tiene que interpretar, tiene que facilitar, tiene que generar condiciones, como por ejemplo, mucho se habla ahora de que las personas que están, digamos, en edad productiva y que tienen que ir a sus espacios de trabajo, no tienen de pronto en dónde asignar ese cuidado para con sus hijos o a sus hijos o a sus hijas. El Estado tiene que considerar, tiene que regular, tiene que establecer algún parámetro, por ejemplo, para que esto no implique necesariamente despidos, ¿no? Para con quienes están en esta situación. Eso nos devuelve nuevamente a la noción de entender o de asumir nuevamente la idea de que la división sexual del trabajo tiene que desmontarse tal como está sostenida. Entonces, yo decía que una de las principales hechos que siguen sosteniendo la opresión del patriarcado, sí, vivimos patriarcado, no somos un producto constante del patriarcado y del adultocentrismo, ¿no? Que para poder quebrar eso, decía que para poder sostener eso, decía María Jesús Izquierdo, que es la idea de que las mujeres son las mejores cuidadoras y que bajo esa premisa, claro, se suma absolutamente todo en contra suya, ¿no? Y en este momento
la triple carga de trabajo ha aumentado. Nosotros mismos en este momento estamos en un webinario, estamos en un espacio de formación pasada las 18 horas, pasada las 6 de la tarde. El teletrabajo y las actividades que tenemos en el orden académico, de formación, de capacitación y demás, están ingresando, están penetrando a los espacios de disfrute privado, ¿no? de la vida privada. Por ello, volviendo al tema que nos convoca el día de hoy, la resiliencia, repito, es una de las variables claves para entender la nueva política pública desde un enfoque eminentemente cognitivo, ¿no? El cambiar percepciones, el cambiar la idea, el cambiar las mentales, se basa justamente en esa capacidad del sujeto de proyectarse, o de generar proyecto de vida, de generar un horizonte más allá de los 2 meses, más allá del año, más allá de los 6 meses o de los 2 años que nos vaya a durar esta situación. Espero que sea menos, ¿no? Agradecer nuevamente a los amigos y amigas que se han dado cita el día de hoy, agradecer a quienes han generado las condiciones para que el día de hoy estemos acá presentes y pues básicamente les invito a que disfrutemos de lo que nuestro ponente el día de hoy nos va a compartir. Gracias con todos y con todas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, estimado. Voy a explicar la dinámica del webinar. Les comentamos que estaremos receptando sus preguntas y mantener sus micro internos. A continuación voy a dar a conocer a nuestro ponente, Cristian Alberto Romero. Él es presidente ejecutivo de Resilientes Ecuador, Life and Teams Coach, Iselins, senador de la Cámara Internacional de Conferencias, facilitador en aprendizaje experiencial y terapeuta grupal. Cedo la palabra en este momento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, gracias Isabel, gracias a quienes han hecho posible todo este espacio. Fabián, muchísimas gracias por esas palabras de inicio. Creo que son importantes contextualizar el por qué y para qué estamos acá. Así que un gusto, qué grato poder estar acá, aplaudir la gestión que vienen realizando desde los diferentes espacios, siempre en beneficio y siempre buscando el poder contribuir hacia la construcción de una sociedad más digna, más justa, más equilibrada. Y curiosamente, hablar de esos temas en una circunstancia como la que estamos en este momento atravesando, se vuelve probablemente utópico o quizás puede transformarse en un escenario adverso, ¿no? Como tal. Sin embargo, hoy quiero pues brevemente referirme a algunos puntos en relación a este escenario. Y en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento que ustedes consideren oportuno tomar la palabra, por favor, me lo hacen saber, ¿no? Mi ejercicio acá no es decirles cómo enfrentar la situación desde la resiliencia, sino más bien crear un espacio resiliente, ¿sí? Existe un mito acerca de si hago esto, hago aquello, entonces soy una persona resiliente. Entonces, quisiera entrar en algunas contextualizaciones que son necesarias y desde ahí, pues, en cualquier momento, con mucho gusto, por favor, háganos saber. Existe un equipo de apoyo que estará pendiente de si usted levanta la mano, si usted quiere hacer alguna intervención directa, encendiendo su micrófono con toda libertad. Lo que sí les vamos a pedir es que tengan presente de que si no hay intervención, entonces es mejor silenciar, poner en modo silencioso el micrófono para así evitar interrupciones, ¿sí? Suele pasar que en algún momento, bueno, a estas horas, en cualquier parte nos conectamos la gran mayoría de personas, ¿no? Por diferentes situaciones, entonces puede existir tal vez inestabilidad en la conectividad. Entonces, si de pronto no se escucha algo, háganos saber. Si de pronto sientes que está fallándote el internet, la sugerencia, no pierdas tiempo, sal y vuelve a entrar a la sala
para que así te conectes enseguida y puedas coger ritmo a lo que está pasando, ¿no? Entonces, si se robotiza la señal y tú ves que solamente no se mueve nadie, eso significa que es tu señal. Si de pronto solo es uno, entonces ahí ya sabemos que esa persona tiene que revisarle nada más, ¿ok? Dicho de esta manera, un honor, un gusto, como ya lo dijo Isabel. Mi nombre es Cristian Alberto Romero, soy instructor, conferencista y facilitador en temas de desarrollo organizacional, presidente actual de Fundación Resilientes de Ecuador. Y bueno, a mí me escriben muchas personas últimamente diciendo, yo quiero ser resiliente, así que tú eres el de Resilientes Ecuador, dime cuáles son las pautas para ser resiliente. Sí, la situación está difícil, yo quiero pues entrar en este tema, así que por favor dime inmediatamente qué necesito hacer para ser resiliente. Y la primera cosa que quiero decirles es que no se trata de cumplir requisitos el ser resiliente. El concepto romántico de la resiliencia dice que es esa capacidad para sobreponerse ante los momentos adversos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién no quiere sobreponerse ante una situación como la que estamos viviendo y en general, en el día a día, ante esos adversos que enfrentamos con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con la comunidad, con el vecino? Y dentro de este ejercicio, pues por supuesto que queremos ser resilientes, queremos sobreponernos, queremos salir de ese momento adverso. Y bueno, el concepto pues obviamente lleva a que mucha gente empiece a hablar de resiliencia, no precisamente siendo resiliencia. Si tú entras a Google y colocas resiliencia, ¿qué es? Y te sale un montón de información, de criterios, de conceptos que probablemente están cercanos al tema de la resiliencia. Sin embargo, muchos de ellos caen solamente en un matiz, que es la parte motivacional. Asimismo, quiero comentarles que resiliencia particularmente no significa resistir, no es lo mismo resistir que ser resiliente, ¿sí? Y esto lo hago mención porque hay personas que dicen, uy, yo sí soy resiliente. Entonces yo me pongo a conversar con ellos y les pregunto por qué creen que son resilientes. Es más, les invito a que me den y me enseñen cómo son, porque para mí es importante tener esos aprendizajes de vida. Y en ese momento me dicen, es que a mí me han pasado un montón de cosas y yo sí aguanto y aguanto y aguanto. Entonces, aguantar, resistir no es ser resiliente. Sí, aguantar, resistir, incluso podría ser de pronto un tema que puede rayar por algún problema incluso social, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, hay que tener en cuenta que resiliencia es ir un poco más allá, ¿no? El padre, por así decirlo, o la persona que hizo conocer a nivel mundial o se le reconoce por el tema de la resiliencia se llama Boris Cyrulnik, ¿no? Este es un sobreviviente de los campos de concentración que vivió algunos temas súper complejos dentro de su accionar, y bajo esa premisa lo que hizo Boris Cyrulnik pues, fue desarrollar un esquema que está relacionado a tres aspectos fundamentales que son: el primero, que tiene que ver con, sí, enfrentarse a una situación adversa; el segundo, tiene que ver con resignificar el momento; y el tercer aspecto tiene que ver con el aprendizaje que yo tengo. Entonces, si tú en cualquier situación que has pasado por tu vida, haciendo un poquito de memoria, entonces te enfrentaste a un momento adverso, ¿sí? Y frente a ese momento pudiste encontrar una resignificación del momento, y de ahí sacaste un aprendizaje, entonces se habla de que has resiliado, ¿sí? No, estuvimos en las jornadas últimas de resiliencia aplicada con varios países, y uno de los puntos que me quedó sonando y que quiero compartir con ustedes es de que no existen personas resilientes, ¿sí? Existen sí espacios, existen momentos que son para resiliar. Entonces, puede ser que hoy estés siendo alguien que ha resiliado, pero también puede ser que mañana digas, no, yo no tengo ganas, no tengo fuerzas. Otra cosa importante es que a veces se confunde la resiliencia con estar positivo, con estar sonriente. Quiero que por favor visualicen la siguiente imagen. Quiero que me vean por favor todos. Y a veces piensan que resiliencia es esto. ¿Y qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy resiliando. No, no es.
resiliencia no es de estar sonriente todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esos son los mitos que se han construido dentro de la resiliencia. Entonces, bajo esa premisa, podemos decir que un día el tema este de la pandemia aparece en una sociedad que de alguna manera tiene diferentes escenarios, tiene diferentes connotaciones, y dice, bueno, a ver, veamos de qué están hechos. Y finalmente nos encontramos con una realidad que realmente golpea, y golpea el alma y golpea el corazón. Para quienes hemos estado trabajando hacia el factor externo, que hemos estado en contacto con comunidades, con espacios, a través del plan de voluntariado virtual y otros espacios, entonces nos hemos dado cuenta que una de las cosas que ha evidenciado realmente la pandemia no solamente es esa división que está marcada probablemente entre quienes ejercen de pronto un rol dentro de la sociedad, sino también las diferencias que particularmente se hacen cada vez más visibles a través de ese ejercicio de los que tienen y los que no tienen. Entonces, si tienes que quedarte en casa particularmente, pero si tienes la nevera llena, si tienes dinero en el banco, si tienes la oportunidad de tener internet y tener conectividad, entonces quedarte en casa termina siendo un tema que no es problema, es un tema que, bueno, dices, bueno, voy a darme un espacio, pero ¿qué pasa cuando tú no tienes las comodidades necesarias? Cuando de pronto tienes una adversidad mucho más fuerte porque tienes una persona tal vez que necesita cuidados especiales en tu casa, que tal vez tienes chicos en la casa, que tal vez la conectividad no es compartida porque finalmente tienes que compartir el espacio de internet, tienes que compartirlo con varias personas, tienes que compartirlo con tus chicos, tienes que compartir ese espacio con tus seres queridos, y si de pronto el espacio del hogar no cuenta con una sala o con diferentes espacios para poder hacerlo, entonces, ¿qué pasa con esas realidades en las cuales de pronto el niño tenía que conectarse? Ahora, bueno, algunos ya están en vacaciones, pero tenía que conectarse el niño, tenía que conectarse el padre, tenía que conectarse a la madre, a las reuniones, a las charlas, a los procesos virtuales. Entonces, claro, son realidades que de alguna manera te ponen a ti a analizar y dices, bueno, entonces, ¿qué mismo es esto? ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentar? Entonces aparecen los hashtags de quédate en casa, y aparecen los hashtags de dona para que se queden en casa, y aparece el hashtag de sean responsables, del otro de sean solidarios, del otro de sean empáticos, y un día te dicen de pronto que son X número de personas y de repente ahora son más los que están en el proceso de positivo, y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta realidad? Entonces, vamos a partir de una premisa. Con todos estos antecedentes, voy a hacer una pregunta que tal vez puede resultar un tanto ilógica, pero es necesaria hacerla para tener presente esta premisa. Entonces digo, de los presentes, de los casi 100 personas que están aquí, les pregunto a todos, por favor, ¿alguien ha pasado por alguna pandemia? ¿Existe alguna persona que diga, sí, yo me acuerdo que cuando pasé la pandemia en tal época, en tal fecha, vivimos algo similar? Discúlpenme la pregunta así de sencilla, pero también de directa. Pero la realidad es que no, ninguno de nosotros ha pasado una situación así. Entonces, esto nos lleva a nosotros a analizar de que ninguno de nosotros tiene la información para saber cómo realmente proceder frente a una situación como esta. Entonces, la segunda pregunta que yo quiero hacerles a los presentes es la siguiente. ¿Quién de los presentes, por favor, me puede decir a nivel de la historia de la humanidad, ¿sí? A nivel general, si existe alguna época en particular en la cual no haya existido una adversidad? ¿Sí? O sea, alguna época en particular que me digan, yo recuerdo que en el año tal o en la época tal no habían adversidades en la sociedad. A nivel de la humanidad, ¿en qué momento hemos estado libres de un momento adverso? ¿Qué me dicen? Alguien que diga yo. A ver, alguien que me diga, sí, pasamos esto. A ver, de entrada le voy a dar una beca para que sea parte del programa de resiliencia aplicada que vamos a iniciar el 9, del 9 al 16. Entonces le voy a dar una beca. Pase gratis, pase libre, ¿sí? Cortesía de esa gentil respuesta al que me dice, en esta época de la humanidad no teníamos adversidades. A ver, ¿quién me dice? Por ahí me están pasando. Ah, Fabián dice, situaciones parecidas a la pandemia, sí.
por supuesto, Fabián, situaciones parecidas, pero nunca una situación como esta, ¿sí? Nunca una situación como la que hemos vivido. Por tanto, ¿qué es lo que hace el cerebro? Quiero que tengamos también presente este contexto, y es que normalmente, con los avances que hemos tenido, te colocan unos aparatitos aquí, ¿sí? Llamados electrodos, y ante un momento adverso, aquí en todo esto, se dan cuenta que particularmente el cerebro se activa ante una situación complicada. Y el color que toma nuestro cerebro, muchos dicen que es de color verde, ¿no? Entonces, ese color significa que el cerebro está trabajando y está activándose frente a una situación adversa. Pero cuando el momento es mucho más alto de la capacidad de tolerancia que se tiene, entonces el cerebro se pone en color gris. Significa que se paraliza. Entonces, este ejercicio obedece a que, bueno, cuando esté en verde, significa que yo estoy buscando en mi cerebro referencias. Y estas referencias a mí me sitúan con las posibles soluciones que puedo tener para saber cómo enfrentar la situación. Pero cuando no tengo referencias, el cerebro se pone gris. Y en el momento que se pone gris, entonces empiezo a hablar desde espacios que probablemente no están conectados con la parte lógica o con la parte de ese espacio de racionalización. Entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar el momento adverso apropiadamente? ¿Cómo yo puedo resignificar el momento adverso si está mi cerebro gris, si mi parte racional en este momento está siendo secuestrada por la amígdala, está siendo secuestrada por algunas emociones, estoy segregando sustancias que lo único que hacen es intoxicarme y finalmente entonces digo, ay, ¿y ahora qué hago? Me siento así, no sé cómo explicarlo, no sé cómo definirlo, y este tipo de particularidades, sí, de alguna manera no las vemos colgadas en redes sociales, no vemos diciendo no sé qué hacer, o al menos es lo que yo he podido visualizar, ¿sí? Lo que hace es simplemente reclamar, exigir, ¿sí? Entonces tú puedes ver en las redes sociales personas que exigen soluciones, personas que reclaman, que se quejan, que critican, y es un acto propio de no encontrar de pronto la información necesaria para que el cerebro pueda procesar y podamos enfrentar la realidad de forma apropiada. Para resiliar, yo digo siempre hay que ir a la práctica, entonces yo voy a poner un ejemplo, y para las 100 personas que están acá conectadas, les quiero invitar a este ejemplo que es muy clásico en mí, y quiero pedirles que por favor visualicen por un instante que ustedes se asoman a la ventana de su casa o abren la puerta de su hogar, o de pronto ahí desde el balcón donde ustedes están, ahí afuera de su casa, se encuentra dándose una situación, ¿sí? Esa situación es que le están atracando a una persona. Por favor, todos vamos a imaginar esta situación. Le están atracando a una persona afuera de tu casa. La pregunta para todos es, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú en ese instante? A ver, puedes prender el micrófono, puedes utilizar el chat, puedes, no sé, tú vas definiendo la forma más cómoda para ti para ser parte de este tema, ¿no? Voy a pedirle a mi equipo que las personas que más intervengan, que más participen, igual vamos a ponerles entre todas ellas, les vamos a rifar por favor, les vamos a rifar un ingreso al proceso de resiliencia aplicada que va a tener un aval local y también va a tener un aval internacional, ¿de acuerdo? Entonces vamos a incentivar un poco y vamos también a invitarles a que se unan a eso. Así que, a ver, ¿quiénes me dicen qué hacen? ¿Qué harías tú en ese momento adverso? ¿Sí? Ok. Betina dice que llamaría a la policía, ¿sí? Ok, intervienes llamando a la policía, ok, vamos a ver por ahí. Sales de la casa y vas a defenderle a la persona y llamas a la policía, Gabriela, ok. ¿Qué más? ¿Qué más harían ustedes? ¿Qué más harían? ¿Qué más se les ocurre que podrían hacer en ese momento? Todos, por favor, me gustaría que visualicen el momento. Está una persona siendo atracada, le están robando, le están asaltando allá afuera de tu casa. Ok, Renata grita, ok, ¿qué más hacen los demás? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero leerles rápidamente, quiero escuchar. Si quieres, prende el micrófono y dime qué harías tú, por favor. A ver. Vamos a ver ahí. Ok, listo, Catalina, dale, tienes la palabra. Con mucho gusto, cuéntanos, ¿qué harías?
Catalina pidió la palabra. Ahí está Catalina, dale. Prende tu micrófono y te escuchamos. ¿Quién más? Sales, observas, intervienes, existen alarmas comunitarias, se activan los chats comunitarios, llamas a los vecinos. Oye, interesante las respuestas que me estás dando, ¿no? Alguien de pronto diría, yo podría intervenir, pero no sabemos, tal vez estén armados. De pronto alguien podría pensar eso. Capaz que están armados, entonces, chúticas, no vale pues de pronto intervenir ahí. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes? ¿Sí o no? ¿Intervengo? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Ok? Solo uso las alarmas, ¿ok? ¿Válido? ¿Ok? ¿Se analiza la situación? Muy bien, Leandro. Mira, qué interesante lo que tú estás planteando. Sí, Leandro dice, analizas la situación y se busca la forma de integrar más gente. Oye, qué interesante el tema, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Pero ¿están listos? Les voy a poner una variable más a este ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí les va. Prepárense, por favor. Atentos todos. Ahí va. Sucede que te asomas a la ventana y miras que le están atracando a la persona. Ese era el ejemplo. Pero te voy a poner una variable más, ¿no? Te voy a poner una variable más. ¿Están listos o no? ¿Sí están listos por ahí para la siguiente variable? Ok, entonces ahí va. Pero antes de eso, quiero preguntar, ¿quiénes no se meterían? ¿Quién dice yo no me meto? No. O sea, puede estar armado, me puede pasar alguna cosa, es válido, es válido. Aquí no estamos para decir si está bien o si está mal, no. Estoy como de alguna manera utilizando este ejemplo para que todos veamos cómo podemos hacer resiliencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo sí me meto? Yo sí le entro ahí, perdón, yo no me meto. Yo la verdad, máximo llamo a la policía, hago bulla, pero yo no me meto. Honestamente, ¿quién dice? Ok, Renata sí se mete, es así, yo sí me meto. Esté o no esté armado, yo sí me meto. Ok, pero ¿quién de los presentes dice, yo mejor me mantengo a distancia? Ok, válido, gracias, María Belén. Y la verdad, tú no te metes, ¿ok? Y me imagino que hay muchos más que dirían, yo no me meto. Sí, la realidad es esa. De hecho, cuando hemos visto situaciones así, mucha gente se queda solo observando y no ingresan realmente a hacer algo, ¿no? Pero bueno, ahí les va. ¿Listos? Variable. Miras a la persona, le están atracando, pero aquí está la variable. La persona a la que le están atracando no es cualquier persona. Es uno de tus seres queridos. Es tal vez tu hijo, es tal vez tu hija, es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, es tu primo, es esa persona que amas profundamente. ¿Qué haces en ese momento? Quiero que me digas qué haces en ese momento, ¿sí? Por favor, Erika, ¿qué pasó? Quiero ver a María Belén, ¿qué pasó? Díganme ahí, ¿intervienen o no intervienen? Leandro, se acabó el análisis, Leandro. Miras la situación, me decían por ahí. Si te metes, ahí si actúas. Qué bestia, miren cómo se encendió el chat. Yo sí entro, yo sí me meto, yo sí. ¿Sabes por qué? Híjole. Ok, gracias por esa forma tan efusiva de explicar que sí le entras al tema. ¿Sabes por qué haces eso? Te voy a explicar por qué. Particularmente para desarrollar resiliencia, lo primero que tenemos que hacer es integrar el momento adverso. Cuando tú no integras el momento adverso, entonces es muy difícil que tú puedas ser alguien que está resiliendo. ¿Qué significa integrar el momento adverso? Entender que lo que está pasando no es para los demás, sino es algo que me está pasando a mí. Y cuando yo entiendo lo que me está pasando a mí, entonces tengo la oportunidad de decir, esto es mío, esto no es de los demás, esto es mío. Por tanto, cuando yo miro esa particularidad, ¿sí? Entonces es como cuando veo que le están atracando a ese conocido. Tú no dudas, tú no lo analizas, tú no lo evalúas, tú simplemente dices acción. Y esa acción es porque sientes que te pertenece. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la pandemia? Muchas personas empezaron a jugar, digo jugar en el sentido figurado, a través del allá problema de ellos. A mi familia la voy a proteger, a mi familia la voy a cuidar, yo me voy a cuidar de alguna manera y se olvidaron que para que como sociedad podamos hacer un espacio de resiliencia o seamos una sociedad que está resiliendo,
necesitamos entender que mientras a uno le esté afectando, eso nos afecta a todos. Pero cuando lo veo como algo que solamente es para un tercero, entonces yo no integro ese momento, y al no integrar ese momento, lo siento como una situación ajena a mi realidad. Entonces, sí me puede doler, pero mientras no entienda que eso también es parte de mi situación, entonces no estoy resiliando. Entonces, el primer punto para entrar en resiliencia es integrar el momento adverso. Y cuando hablo de integrar, hablo de entenderlo dentro de la realidad propia. Eso significa que dejo de estar pensando en lo que pueden estar haciendo los demás y pienso en cómo yo podría hacer para poder integrar ese momento que probablemente puede ser complejo. Eso significa comprenderlo desde mi propia realidad. Entonces, lo voy a poner con un ejemplo. Me van a disculpar si de pronto etiqueto en esta parte. Mucha gente, ante la desesperación económica, vio una oportunidad en los negocios de momento. Entonces dijo, yo le entro a las mascarillas, yo le entro por acá a esto, yo le entro por acá a aquello. Y entonces todo el mundo de la noche a la mañana apareció como experto en productos de bioseguridad. Mira tú. Entonces, claro, algunos con necesidad, no hay nada de malo en eso, pero como estaba haciendo algo bueno para otro, entonces dijo, yo me meto. Pero ¿cuál es el problema de ver que al otro le está haciendo algo y yo me meto sin haber analizado? Es que yo no sé cuál es la realidad del otro. Entonces, una persona en particular, mira lo que hizo. Vendió, escucha bien, vendió todo su patio de autos para conseguir recursos para hacer una importación de mascarillas. Sucede que cuando le llegaron las mascarillas, como no era experto en exportaciones, en importaciones, entonces cuando les llegó las mascarillas, les llegó ya a un valor que en este momento no las puede vender a ese valor. Por tanto, ¿qué es lo que le pasa en este momento a esa persona? Está rematando mercadería para ver si recupera algo de dinero. Pero ¿qué hubiese pasado si esa persona se hubiese detenido un momentito a analizar su realidad? Tal vez pudo haber hecho lo mismo, pero de pronto comprendiendo desde su propia realidad y tomar las precauciones del caso. Muchas personas en este tiempo, la necesidad de llegar a las metas, la angustia financiera, la preocupación por de pronto mantener el hogar, ha hecho que vayan justamente por ese camino, ¿sí? Por el camino donde no se detienen a analizar su realidad. Si al de al lado le está yendo bien, en buena hora, pero espérate, yo para entrar a eso, ¿cuál es mi realidad? ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué recursos no cuento? Y la resiliencia no te lleva a ver las cosas hacia afuera, te lleva a ver hacia adentro. Curiosamente, la pandemia nos puso en una posición donde nos dice, no es para afuera, ¿sí? No es para afuera, es para adentro. Tenemos que hacer el trabajo adentro. Tenemos que revisar adentro qué está pasando. Es decir, comprender realmente que esta situación se está presentando, digo yo también, como una posible alternativa, como una posible oportunidad para realmente construir y darnos cuenta lo que realmente cuenta en nuestras vidas. Si tú te pones a analizar cuántas cosas hemos hecho en nuestra vida, que hoy en día vemos y decimos, wow, como que esas cosas de alguna manera podrían haber sido de otra forma, resignificando realmente la situación. Entonces, cuando tú ves que le están atracando a esa persona, integras, entonces entras en la segunda parte, que es dar sentido. Y dar sentido significa tener libertad y tener dignidad para el momento adverso a enfrentarlo desde el lugar que me corresponde o desde el lugar que yo siento que debo estar, no desde el lugar que de pronto me dice el entorno, ¿sí? Mira, uno de los puntos importantes que se ha puesto en cuestión hoy en día es el tema de que, bueno, ok, voy a ayudar a las personas, pero te has dado cuenta que con la ayuda que tú le das no es suficiente. No es suficiente. Es decir, tú le llevaste una bolsa de comida, ¿cuánto tiempo le dura eso a la persona? Le ayudaste con algo más, en buena hora. O sea, hemos estado activos en ese sentido y vemos que cada vez esa situación continúa. Entonces la pregunta es, ¿será que la solución
es ponerles en el rol de víctimas a las personas, porque el modelo de Gloria Beltrán del Instituto de Resiliencia Aplicada de México dice, el primer paso para enfrentar lo adverso es ponerse o vivir desde la víctima. Y desde la víctima, mira, las manos se atan, ¿no? Una víctima de secuestro, atado. Una víctima de un virus como el que estamos viviendo, atado. O sea, simplemente imposibilitado. Es una persona que psicológicamente se siente menos que la situación que está enfrentando. Entonces, hay personas que lastimosamente en esta época han hecho de la victimización un estilo y modo de vida. Y eso, lastimosamente, se vuelve una especie de negocio. Antes de la pandemia, en una empresa X aquí en la ciudad de Quito, sale la gerente de talento humano y le dice a la persona que está en el semáforo pidiendo monedas en una silla de ruedas, venga a trabajar acá a la empresa, le vamos a dar un empleo, le vamos a dar la oportunidad que de pronto usted necesita. ¿Sabes qué le preguntó esta persona? Esta persona le dijo, vea, ¿y cuánto voy a ganar ahí? ¿Cuánto voy a ganar ahí, señores, señoras? ¿Sabes por qué preguntó eso? Porque la respuesta fue inmediata. La señora, claro, la gerente de recursos humanos, le dijo, mira, vamos a pagarte un básico un poquito más, vas a tener beneficios, vas a estar en un lugar acá, vas a pertenecer a un equipo, un montón de beneficios que vas a tener que aquí no tienes. ¿Tú sabes qué dijo el señor? No, muchas gracias. No, muchas gracias. Yo aquí gano más. Entonces tú te pones a analizar que podemos ser víctimas. Claro que podemos ser víctimas, pero hacer de la situación de víctima un modo de vida, eso sí es probablemente un tema, como muchos de pronto podemos estar enfrentando la adversidad, la pandemia, desde la víctima, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y yo, mientras te voy hablando, quiero que tú analices, quiero que tú visualices tu entorno, tus seres queridos, tu equipo de trabajo, tu barrio, tu organización. ¿Desde qué espacio está actuando en este momento adverso o desde qué momento o de qué manera yo particularmente estoy actuando? Entonces, uno, desde la victimización. El segundo es desde el sobreviviente. ¿Qué hace el sobreviviente? El sobreviviente es una persona que particularmente no le interesa vivir, ¿sí? Es decir, perdió el sentido de la vida. Esta persona lo que hace es particularmente siempre estar encontrándole un pero a las cosas. Se encarga de siempre estar pensando en lo que hubiese sido o en lo que será. Entonces, su mirada no está en el presente. Su mirada está en el pasado y su mirada está en el futuro. Y los distingues por frases como, antes era diferente. Uy, si hubiese ganado fulano. Uy, con Mengano yo hubiese sido distinto. Si hubiéramos hecho aquello, si hubiéramos ahorrado. Es una persona que su mente está en el pasado. Y, dato curioso, psicológicamente, las personas que se quedan en el pasado, depresión. Personas que están en el pasado, depresión. Pero también las reconoces con esas frases de, pero ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y si salimos y nos contagiamos? ¿Y si de repente las cosas no cambian? ¿Y ahora qué irá a pasar con el futuro? ¿Y los coletazos de la pandemia cuáles serán? Los efectos, ¿y ahora qué hacemos? Esas personas están su mirada ¿dónde? Futuro. Un futuro que ni tú ni yo lo podemos garantizar. Podemos pronosticar, podemos decir muchas cosas, pero siempre serán simplemente pronósticos. Simplemente pronósticos. Entonces, ahí, dentro de ese ejercicio, la persona que está en el futuro, curiosamente, ansiedad. Entonces, mente en el pasado, depresión. Mente en el futuro, ansiedad. Dos de las cosas que hoy en día se están reportando como aspectos fundamentales para tratar en el cuidado de la salud mental. Miren ustedes, entonces, primer modelo, víctima. Segundo modelo, sobreviviente. El sobreviviente siempre tendrá un pretexto. Eso es lo importante para él, ¿no? El tercer punto o el tercer elemento dentro del modelo de Gloria Beltrán de resiliencia aplicada dice desde el superhéroe, ¿sí? Desde el empoderamiento. Y esta palabra es muy bonita. El empoderamiento dice, es ese generar espacios para delegar poder, para que la gente se
se asuma como propio el espacio particularmente, ¿no? Entonces, desde ahí es bonito, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? Es el empowerment que dicen, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces, pero dentro de este ejercicio, socialmente, yo digo, no es eso, es una palabra compuesta, ¿sí? Es una palabra compuesta por que dice poder con el que miento, empoderamiento, poder con el que miento. Entonces, miento de que soy superhéroe, entonces me pongo las gafas, la capa de una persona que sí puede enfrentar la adversidad, pero ¿qué pasa con el pasar del tiempo? Te das cuenta que solamente fue un ofrecimiento, porque lo único que pasa ahí es que se infla algo llamado ego, y el ego nos pone en posición, y posición nos quita disposición. Repito, se infla el ego y lo único que aparece es posición. Y posición quita disposición. Lo voy a poner con el ejemplo clásico. ¿Se acuerdan ustedes de ese superhéroe antes de que vengan los Avengers y demás? Aparecía un superhéroe que tenía un traje, una capa y volaba y tenía una S en el pecho. ¿Sí se acuerdan de él, no es cierto? ¿Si alguien se acuerda cómo se llamaba? Superman, correcto, ahí estamos, ¿no? Entonces tenemos a Superman en el personaje y tenemos, ¿se acuerdan el que antes de que salga Superman, que usa los lentes, que está en el diario y todo lo demás? ¿Cómo se llama? Clark Kent, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Superman entra en una posición donde él todo lo puede hasta que les llega la kriptonita, ¿no es cierto? Hasta que les llega la kriptonita. Pero mira, entonces Superman entra en una posición y esa posición no le permite disfrutar de cosas tan importantes como su familia. ¿Ah? Porque no puede, porque tiene que cuidarse y tantas cosas. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando entramos en posición, entonces perdemos la oportunidad de entrar en el ejercicio de poder darnos cuenta de algo más en nuestra vida. Entonces, lo que la pandemia también nos deja como enseñanza es de que en esta época no es cuestión de posiciones, es cuestión de disposiciones. Es decir, me dispongo a fluir con la situación que estamos viviendo. Porque la posición es muy clara. La posición te dice, este es el punto y aquí se queda. ¿Sí? Entonces, tú le pones en el mapa geográfico una posición, ahí está. Esa posición no puede cambiar, pero sí puede cambiar la disposición. Entonces, socialmente, no necesitamos de superhéroes hoy en día. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Los superhéroes, ahí está. Salieron por ahí, ustedes pueden ver una cantidad de videos que se hicieron virales de gente que decía, no, a esta temperatura el virus muere, no a esto, tenemos que hacer esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí está. Un ejemplo de entrar en empoderamiento es esa persona que espera que acabe el año, ¿no? Que se acabe el año porque el próximo sí va a ser el mío. ¿Y por qué? Porque el próximo año sí mejoro mi situación económica, el próximo año sí me compro el carro, el próximo año sí me voy de viaje. Son esos ofrecimientos que hacemos más desde la emotividad que desde la realidad. Entonces, ojo con eso, este es el tercer modelo. Primero, víctima. Segundo, sobreviviente. Tercero, empoderamiento. Y el cuarto, la resiliencia. ¿Sí? ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es hacer justamente lo que de pronto la pandemia en toda la situación nos está llevando. El viaje es hacia adentro. Es encontrarnos y curiosamente muchos no estábamos preparados para ese viaje. ¿Sí? Porque nos hemos encontrado con realidades que realmente nos han golpeado. ¿Cuáles realidades? Realidades como las que estaba mencionando al inicio, donde nos damos cuenta de que parece que tengo una pareja, pero creo que no, porque no hemos tenido algo en común. Y curiosamente, en este confinamiento, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Mucha gente dice que los índices de violencia, los índices de situaciones complicadas dentro del hogar se han incrementado. Discúlpeme en que difiera. Discúlpeme en que difiera. No es que incrementado, se han evidenciado, porque son realidades que han estado presentes en nuestra vida, que están presentes en nuestra sociedad. Y ante una situación adversa, entonces lo que ha salido es justamente esa parte
compleja de la vida. Y esa parte compleja de la vida nos lleva a ponernos de cara a lo que realmente somos como sociedad. Eso es mucho más duro y es difícil de reconocer, por tanto es mejor etiquetar y decir que la cosa está difícil y que se han incrementado y que han aparecido. La situación no es así. Desde la psicología y en los diferentes modelos, ¿sí? Estos modelos metamorfósicos, estos modelos tipográficos, ¿sí? Que van desde Freud hasta Víctor Frank, se pueden determinar claramente de que la psique social está en este momento moviéndose. Y ese movimiento lo que hace es evidenciar el criterio de lo que estamos pasando, ¿sí? Entonces, aparecen los superhéroes que te dicen que si en esta pandemia no aprendiste a leer un libro, no aprendiste un idioma, no hiciste algo por el prójimo, no te pusiste en forma, y etcétera, etcétera, entonces perdiste el año. Entonces, por ejemplo, otros que en cambio te dicen, no, es que hay que esperar, ojalá alguien venga aquí a golpear la puerta y nos traiga alguna solución. Nuevamente, víctimas. Entonces, yo te invito a que tú analices, y esta es una de las tantas herramientas o modelos que existen dentro de los procesos de resiliencia. Pero yo te decía, una vez que yo he entrado en el proceso, una vez que yo he entrado en el tema donde yo ya integro, donde le doy sentido, entonces ahí recién genero un pensamiento flexible. Y ese pensamiento flexible me permite a mí entender de que hoy en día tenemos probablemente estas dos manos, la una para dar y la otra también para recibir. Este es el momento para decir, necesito apoyo. Pero también este es el momento para decir, aquí está mi apoyo. Y en este ejercicio construimos un lazo y una relación de resiliencia comunitaria, donde se dice que no hay un yo sin un nosotros. Repito, no hay un yo sin un nosotros. Entonces, cuando tú dices, quiero estar bien, entonces te invito a que por favor busques el bien para alguien más. Y tal vez puedes sonar loco y puedes decir, chuticas, pero no cambia la situación. Como yo te decía, cada vez vemos que se vuelve más evidente la necesidad. Entonces, ahora lo que se está planteando es buscar alternativas para que las personas, desde su realidad, puedan encontrar alternativas que les permita salir adelante, que les permita encontrar alternativas dentro de su realidad. Tal vez no sea lo mejor o lo que ellos quisieran o lo que de pronto vemos que podría ser lo que ellos necesitan, pero sí se puede hacer algo más para que podamos salir apoyándonos no desde el toma, te doy para que te apoyes, sino a ver cómo construimos un ecosistema que nos sostenga, que te sostenga a ti, que sostenga a los tuyos y que pueda sostener a alguien más. Entonces, desde ahí empieza a aparecer ese tejido, ese cuidado, esa construcción social que permite ser resilientes comunitariamente. Dicho de esta manera, cuando hago toda esta labor, entonces existen cosas tan interesantes que podríamos seguir hablando y seguir platicando, pero yo quiero invitarles a que tomemos en cuenta dos aspectos fundamentales para ir cerrando. El uno, que es la cooperación, y el otro, que es la flexibilidad. Entonces, la cooperación se construye a través de un lazo de confianza. Tú sales y le das algo a alguien de la calle, te la coge por necesidad en este momento, pero no te la coge desde el punto donde, gracias, voy a hacer algo más por mí. Porque cuando tú le das cualquier tipo de ayuda, lo que estás generando es ponerle en el plano de víctima. La confianza es entender la realidad que está viviendo esta persona y desde ahí buscar crear espacios de compromiso, de cooperación, pero con algo llamado ética, porque la ética no puede quedar fuera de la resiliencia. Cuando hacemos ese ejercicio, entonces las cosas pueden ser distintas, las cosas pueden probablemente ser diferentes. Y algunos dicen que eso es utopía. Particularmente, yo he visto que las personas que son tratadas con empatía, con respeto, que se les dignifica, que se entiende la realidad que están viviendo, son mucho más propensas a poder resiliar, son mucho más propensas a poder construir un tejido resiliente. Así que
No sé si existen preguntas. Con toda confianza, estamos aquí a las órdenes. Vamos a ir escuchando y leyendo también algunos de los mensajes que nos han puesto. Estamos muy atentos a escucharles, por favor, con mucho gusto y a sus órdenes. Fabián, por favor, cuando gustes. Gracias. Bien, en realidad el concepto de resiliencia es un concepto de naturaleza física o metafórico, diría yo, para lo que están usando. En realidad vamos a colocar el ejemplo del colchón. El colchón está hecho hoy en día de esponja. Depende, ese colchón implica para nosotros en este contexto, implicaría el momento, el entorno, el medio, etc. Esos son los factores resilientes. Ahora, ¿cómo usamos nosotros el colchón que tenemos con el entorno, el medio y todo ese tipo de cosas? Entonces, eso es saber usar la resiliencia. Ahora sí, me gustaría exponer algo de lo que desde el inicio de la pandemia, entre comillas, que no creo para nada este tipo de mentiras, en realidad, por las cifras me refiero, para que sea pandemia debería ser una hecatombe, históricamente hablando, por las cifras anteriores. Realmente el sistema mundial ha sembrado en la población mundial, ¿no? Desde una masa crítica ha ido construyendo el miedo. Y el miedo es lo que mata a la gente. El miedo es la herramienta del ego. De tal manera, han sido siempre coherentes los que manejan el sistema, en ese sentido. Mi posición muy particular ha sido, yo soy el antivirus, ¿no? El virus existe, yo también. El virus vive, yo también. Saber manejar el virus o ese momento, eso es resiliencia para mí en este momento, en este contexto, ¿no? Entonces, sí invitaría a que cada uno de nosotros no asumamos el rol de víctimas, no asumamos el rol de superhéroes, tampoco asumamos el rol como decía desde el sobreviviente. No, simplemente seamos conscientes de la presencia nuestra saludable como siempre. Así hemos venido y así somos. El virus es un organismo tan ínfimo, tan chiquito, que no puede estar por sobre el contexto nuestro si tenemos, por un lado, mente, corazón e hígado para actuar. Pensamos blanco, sentimos blanco y hacemos blanco. Entonces, en ese momento, descartamos cualquier tipo de posibilidad que nos venga a afectar una gran mentira que el sistema ha fundado hoy, conspirativamente o como quieran llamar, no lo sé. Gracias. Gracias, Fabián. Muy amable por tu intervención. Solamente ahí quisiera aclarar dos cositas nada más, o si me permites acotar, tomar en cuenta que esa disposición que tú estás presentando no es que te lleva a una posición. La posición es cuando dices esto es y punto. Entonces ahí me cierro y yo siempre digo es preferible que queden inquietudes porque en ese momento el pensamiento se vuelve una especie de quiero más, quiero saber realmente qué está pasando acá y espero que en este espacio muchos de los que estén acá generen justamente eso, generen un espacio de análisis y de reflexión que les permita seguir investigando, porque cuando la idea queda clara, cuando la idea queda fija, entonces yo digo que el pensamiento ha muerto, porque ya no hay nada más que pensar. Entonces el criterio desde el planteamiento que tú le das es interesante y agradezco mucho ese aporte. Recuerden que la resiliencia no nos lleva hacia afuera, es ver qué recursos tengo yo particularmente. Y claro, como tú lo dijiste, es un término acuñado desde la física particularmente y que viene justamente a la parte psicológica a darnos la oportunidad de decir, es encontrar los recursos para salir fortalecido. Entonces, tiene que haber siempre el reconocimiento de un trauma. Y cuando hablo trauma, no digo, ay, el traumadito, ese pobre que deja de... No, estoy hablando del trauma, que particularmente si tienes un traumatismo en este codo, el traumatismo lo que hace es
quita la posición de movilidad en este caso, ¿no? Tiene un traumatismo acá, entonces digo, bueno, estoy en este momento, como ustedes pueden ver, aquí, entonces en este trauma yo no puedo hacer este movimiento, no puedo mover. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar en rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la terapia. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, tiene que fijarse y reconocer el momento adverso como lo que dice Boris Cyrulnik, el trauma. El trauma es lo que de alguna manera me imposibilita y me quita la oportunidad de, en medio de la adversidad, estar feliz, en medio de la adversidad, entenderla conscientemente, en medio de la adversidad, reconocerla racionalmente, y eso es lo que de alguna manera se llama resignificar. Y el resignificar puede ser con una lista de gratitud, puede ser con ir buscar a un terapeuta, puede ser mirar a la familia, puede ser buscar a una persona que sin darse cuenta puede volverse un tutor de resiliencia. ¿Qué es el tutor de resiliencia? Es una persona que probablemente nos ayudó a entender lo adverso de una forma diferente. A veces, el problema no es lo que estamos viviendo. El problema muchas veces es cómo nosotros lo interpretamos, ¿sí? Cuando nosotros, mira, y me van a disculpar, pero voy a utilizar un ejemplo real, no voy a dar nombres, pero en uno de los casos que se estaba trabajando, sucede que una persona X decía que era terrible el trato que estaba recibiendo en la casa, y claro, se estaba abordando un espacio porque en ese momento esta persona estaba siendo víctima de incesto. Pero esta persona no estaba, mira lo interesante de este tema, para esta persona era mucho más grave el que le hayan quitado el televisor de su cuarto a que de pronto ella pueda enfrentar esta situación adversa que estaba enfrentando, como era el tema del incesto. Entonces, es la resignificación y es la situación que nosotros vemos la que nos ayuda a entender y desde ahí saber cómo nosotros podemos accionar. Sí, estamos atravesando y no podemos tapar el sol con un dedo. La situación realmente es muy fuerte, es compleja, pero también se vuelve mucho más compleja cuando yo empiezo a poner algo más. Es decir, ese algo más son los adornos, las cosas que digo, y ahora, y por aquí, por acá. Eso significa que dentro de ese ejercicio finalmente, pues lo que estoy viviendo va a ser mucho más trágico y de algo pequeñito se puede hacer algo gigante. Entonces, los espacios de resiliencia que tenemos están en redes sociales, Resilientes Ecuador. Los espacios que tenemos para resiliencia, existen grupos de WhatsApp, no tienen costo alguno, tú escribes, ¿sí? Ya voy a pedir ahí al equipo que, o no sé si alguien de pronto del equipo ahí, no sé si Isabel o Sunilda pueden colocar, por favor, ahí mi número telefónico directo para ingresar al grupo de Resilientes de Ecuador a través de WhatsApp. Compartimos eventualmente información que nos lleva a reflexionar y a resignificar muchas circunstancias que estamos viviendo. Una persona particularmente de donde ustedes están en este momento, en Cuenca, me escribió, que es parte del grupo Resilientes, y dice, no, estoy mal por un post que yo pasé, y entonces me respondió y me dijo, ¿qué pasa? Es que mira, lo que pasa es que estoy en este momento viviendo una situación porque me bajaron el sueldo, mi mamá está enferma, mi papá se quedó sin trabajo, tengo un hijo pequeño. Entonces, claro, bueno, y empezamos a conversar y mira, en una conversación de chat, tranquilamente, salieron cosas interesantes, entonces ya ahora ya tiene una lista de productos, de un menú que va a empezar a programar, le dije que me mande, yo le voy a ayudar a publicar, y va a ser bonito porque es una lista de personas que tal vez le pueden comprar, y se sintió tan animada, y no fue Cristian Romero quien le ayudó en ese momento, fue ella misma, a través de los recursos que ella podía tener. Entonces es resignificar el momento adverso. Hay cosas con las cuales también, por más que busquemos resignificar, no vamos a poder, ¿sí? ¿Cómo resignifica de pronto la pérdida de un hijo, de un ser querido? ¿Sí? Entonces ahí viene lo que se llama negociación, ¿sí? Y en la negociación vemos con qué me quedo y con qué me doy. Es una época para aceptar también las renuncias. Y las renuncias significa no todas las cosas que tenía, probablemente las voy a volver a tener. Entonces entramos en una etapa que se llama las etapas de duelo, las etapas de cerrar ciclos. Y esos ciclos particularmente tienen que ver con, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Hasta dónde puedo seguir? Entonces vemos que una etapa de duelo puede ser cerrar un negocio. Pero entonces vivo mi etapa de duelo, pero también tengo que hacer algo, porque no me puedo quedar en eso. Entonces tengo que hacer algo más detrás de todo ese ejercicio. Bien, entonces dicho de esta manera, no sé si existe alguna otra inquietud, por favor, con mucho gusto, estoy atento. ¿Puede prender su micrófono cualquier persona? Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza.
No sé si puedo intervenir, quizás. Claro, Fabián, con mucho gusto. Sí, ¿qué tal? A modo comentario, más bien contar algo que hace un par de años me sucedió. Bueno, tuve la oportunidad de acompañar a 2 estudiantes de la Universidad de Cuenca para en la elaboración de su tesis como director. La tesis, claro, tenía como título Resiliencia de las familias o de los familiares o cuidadores primarios, me parece que era así, de niños que han sido diagnosticados con espectro autista, ¿no? En el momento de la elaboración, del levantamiento de información, era una tesis cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, había un instrumento, baremo, etcétera, etcétera. Se levanta la información y en efecto la muestra tomada saturaba, es decir, toda la gente o casi toda la gente era resiliente. Casi toda la gente era resiliente. Y a mí en primer lugar me sorprendió, ¿no? No creí que iba a existir este tipo de comportamiento en una muestra interesante. Además, no era poca cosa, eran bastantes personas. Olvido ahora el número, pero eran bastantes personas a las que quienes fueron abordadas en la encuesta y demás. Sin embargo, luego ya en el análisis, digamos, de los resultados, este instrumento con el que se estaba midiendo la resiliencia tenía varias dimensiones, es decir, tenía varias formas, que sumadas de ellas, es decir, nada más el tema de la suma, para que de pronto no conoce, no está familiarizado con la investigación, sumadas estas daban como resultado este efecto resiliente en la gente, pero veíamos que había un comportamiento dispar, ¿no? Si bien había mucha capacidad para poder, era una de las dimensiones, la capacidad para superar la situación que les tenía en ese momento, pues como pretexto de la investigación, ¿no? Tener un hijo o una hija con autismo o con diagnóstico de espectro autista. Se sentían muy capaces de solventar la situación. Y había una dimensión que estaba rezagada y a quienes hicieron ese instrumento de medición, quienes hicieron el baremo, no le habían dado mucho peso, y era la aceptación de la situación, ¿no? Entonces, es decir, claro, el resultado era que todos éramos resilientes, o que todos eran resilientes. ¿Por qué eran resilientes? Porque cargamos con la cruz, o sea, tenemos la capacidad de cargar con la cruz, hasta el último. O sea, todos los designios que vengan, estoy siendo irónico, obviamente, todos los designios que vengan, bienvenidos sean, porque yo tengo la capacidad de sobreponerme, pero no lo acepto. Entonces, la resiliencia, claro, más bien ahí viene mi pregunta, ¿no? La resiliencia, sobre texto de este instrumento, tiene mucho que ver con la aceptación de tu situación. Fabián hablaba hace un momento de los miedos. ¿Cómo gestionamos el miedo? Entiendo yo que asumiendo que estamos en una situación compleja y que de pronto mañana se vuelve más compleja, pero en este momento necesitamos negociar estas características, estas intrínsecas y extrínsecas alrededor de nuestra convivencia, de los medios de vida, etcétera. Entonces, no sé cómo, pregunto, ¿no? ¿Cómo podríamos negociar o gerenciar ese miedo, ¿no? ¿Qué de pronto, no sé, alguna sugerencia tuya alrededor de lo que plantea? Qué buena pregunta, y claro, tuvimos acceso a esta información que se dio a estas tesis en Cuenca, ¿no? Particularmente hoy en día tenemos muy buena información en relación a este tema académico en Cuenca, tenemos en Manabí y tenemos en Quito, ¿no? De las 3 ciudades que han empezado a trabajar en temas de resiliencia particularmente, ¿no? Y lo que tú dices es tan interesante porque lo que hace es simplemente generar un ejemplo a lo que estábamos hablando de lo que es la aceptación. Fíjate tú que cuando hicimos el diagnóstico de riesgo psicosocial a nivel general de país, ¿sí? Con uno de nuestros aliados, entonces pasamos un test para saber qué está pasando. Entonces nosotros dijimos, este test va a reventarla, ¿sí? Este test va a ser una cosa, pero que aquí vamos a ver gente que está chútica, poniendo cosas terribles. Pero mira que el momento que vemos los factores como tal, una de las cosas interesantes es de que aceptaban la realidad y decíamos, ¿por qué? Entonces nos pasó también eso que les pasó a ustedes. Nos reventó el análisis y con baremos y todo lo demás. Dijimos, ¿qué pasó? Con metodología aprobada, ¿qué pasó acá? Algo estuvo mal.
Cuando hacemos una segunda corrida, volvemos a rectificar los resultados, pero aquí viene un dato interesante. ¿Por qué lo estaban estas personas llevando de mejor manera el momento de estrés? Su estrés era menor, su ansiedad era menor. ¿Sabes por qué era? Era porque estaban con sus seres queridos. Entonces, la fortaleza que existe actualmente en nuestra sociedad está enmarcada justamente en que estamos encerrados con las personas que amamos. Porque otra cosa sería estar encerrado en un lugar donde no estoy con los que yo amo, ¿no? Entonces ahí la cosa se vuelve difícil y ahí de pronto vendría los principios del hombre en busca de sentido y toda esta teoría que se da allá. Pero más allá de todo esto, yo diría aquí, Fabián, es pensar un poco acerca de lo que en algún momento Adler hablaba en sus tratados acerca del poder, ¿no? Es darnos cuenta de que hay cosas que podemos y cosas que no podemos. ¿Sí? Venimos de una sociedad tan convulsionada, Fabián, donde hay que llegar a la meta, hay que llegar al objetivo y hay que conseguirlo. Y curiosamente, la pandemia se presenta justo un poco después del boom, donde te venden procesos, incluso personales, donde te dicen que tú puedes lograrlo todo, que tú puedes conseguirlo todo. Discúlpenme si de pronto difieren conmigo, pero yo digo acá, es que la realidad es que no podemos con todo. Tenemos que ser humildes, o sea, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de darnos un baño de humildad y reconocer que no podemos como sociedad con todo y que hay que reconocer de que está bien pedir ayuda. En esta época donde, a ver, los coaches de fin de semana y haces este proceso y sales adelante y tantos diplomados y tanta preparación, entonces ahora dime, muéstrame entonces cómo enfrentar todo esto y te ponen en una situación donde dices, wow. Entonces, lo que sí necesito es reconocer de que hay cosas que no podemos. Y reconocer que no puedo no me hace menos. Al contrario, me abre la puerta para tal vez encontrar desde ahí oportunidades para prepararme, para encontrar esencia. Mira, Adler habla acerca de las voluntades, ¿no? Y en una época donde te hablan acerca de la ley de la atracción, por ejemplo, donde visualiza, atraes y viene. No estoy en contra de esto, pero yo creo que en este momento estamos hablando de la ley de las voluntades. Entonces, no es de la ley de la atracción, es la ley, yo digo esta época es la ley de la tracción, es decir, gestiono desde la voluntad algo más que mueva todo esto. No es solamente desde el pensamiento, por eso decía, posición quita disposición. Entonces, bajo esa premisa, sí hay que tener presente también esto que Verne hablaba también acerca de algo que se llama el análisis transaccional, donde existe en todos nosotros, sí, un adulto, donde existe en todos nosotros un padre y donde existe en todos nosotros un niño. Entonces, ¿desde dónde nosotros estamos enfrentando también esta realidad? Y uno de los puntos importantes y la invitación a todos a revisar es de que el adulto particularmente está dispuesto a enfrentar desde una posición donde dice, bueno, ¿cuál es? Con esto puedo, con esto no puedo. El padre busca la sobreprotección y busca imponer su realidad. Por eso esas frases como en esta casa se hace lo que yo quiero, mientras tú vivas aquí conmigo, porque yo soy el padre y punto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, entonces tú puedes llevarle también a la parte femenina y hacer el mismo ejercicio, ¿no? Sin ningún problema, pero por efectos de dinámica lo estoy usando así. Y el niño lo que hace es simplemente busca el consuelo, busca la protección y muchos también hemos entrado en ese rol. Hemos entrado en el rol de probablemente jugar desde el niño, donde exigimos, donde hacemos el berrinche que tú ves en el centro comercial y entonces sacamos un post y mira, las redes sociales se han vuelto la trinchera de muchos niños que lo que hacen es criticar, ¿sí? Y sacar ahí todo eso que están sintiendo, porque no dicen estoy asustado, tengo temor, porque sería bonito leer, ¿no? Eso en las redes sociales. Estoy aterrado, me preocupa, me duele esto. ¿Quiénes más están con miedo? Sería bonito hacer una conversación profunda, pero ante una sociedad que nos exige mucho y nos da poco, entonces tenemos que replantear cómo estamos construyendo nuestro tejido social. Sí, Cristian, y de pronto una variable más, perdón que abuse ahí. Pero por una supuesto. Variable más, sí, Han plantea claro que en este momento, este coreano, ¿no? Chul Han, plantea que una de las reacciones neuronales que tiene la humanidad justamente se da o tiene una evidencia en la depresión, ¿no? Y la depresión es, según lo que plantea Han, es el no poder más. Y ese es un miedo adicional, ¿no? Es un miedo adicional. No puedo poder más brindar, no sé, toda
las necesidades materiales en mi casa. Y eso es un estresor adicional y eso genera impotencia, y la impotencia puede conducir al desencadenamiento de violencia, de violencias mayores, ¿no? Es importante también entenderse, asumo yo de todo lo que te he escuchado atentamente, asumir el momento, ¿no? Asumir el espacio-tiempo que nos ha tocado en este momento cohabitar y plantearnos que esa convivencia es más disfrutable, es más soportable, si es que estoy con quien quiero, ¿no? Pero también bajo las dos variables, bajo estos otros estresores o externalidades, uno por más que quiera, digo, uno por más que quiera, claro, llega en un momento en el que la variable espacio también se convierte, el compartir, digamos, el espacio, la computadora, como decías hace un momento, también se convierte en dinamita, ¿no? Para esa convivencia y para poder superar en conjunto la situación emocional a la que nos vemos abocados en este momento. Súper válido lo que tú dices. Qué gusto, gracias por ese compartir. Es que en sí, en una sociedad donde te venden que todo lo puedes, nos olvidamos de esas pulsiones de la vida que están enfrentarnos a ese eros, a ese tánatos, es decir, a la vida y a la muerte particularmente. Y en ese ejercicio, pues lo que estamos es de frente, ¿no? Nunca hemos visto la muerte tan de frente, al tánatos, ¿sí? Ahí, tan ahí, tan evidenciado, y cada vez vemos que se acerca más. Antes escuchábamos en las noticias, ahora ya sabemos que es un familiar, que es un amigo, que es un conocido, y decimos, híjole, ¿cuándo me toca? Entonces, en esa desesperación y en esa angustia, entonces el imaginario se echa a volar, se echa a volar. Y acuérdense esto, cuando el imaginario versus la realidad se enfrentan, siempre va a ganar el imaginario. Siempre va a ganar el imaginario. Y eso es un ejercicio que se lo consigue y que probablemente lo podemos de pronto analizar si es que de pronto empezamos a vivir nuestro presente, ¿sí? Es decir, bueno, está jodida la cosa, perdón la expresión, o está bien la cosa, o sea, como la quieras mencionar, pero esto es lo que tengo. Y desde ahí busquemos darle sentido. No es hacia atrás, no es hacia adelante, es aquí. Tenemos hoy, tenemos tal vez mañana, ¿sí? No digo no hagamos planes, no digo no nos proyectemos, no digo no soñemos, ¿sí? Pero la realidad es que tenemos hoy. Mañana no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Y es mejor empezar a trabajar desde ese ejercicio de contención. Y contención significa me contengo, no contengo. Primero me contengo, es decir, me administro y de ahí contengo y administro a los demás. Pero mira, ¿cómo puedo contener a los demás si no me estoy conteniendo? Entonces ahí aparecieron una cantidad de personas en la parte social. Chicas, tú ves un montón de gente pro vida, pro esto, ayudemos por aquí, por acá, porque es más fácil hacer ese ejercicio que hacer el viaje hacia adentro y reconocer que estoy muerto de pánico, que estoy aterrorizado, que estoy con temor, que estoy con miedo, que no sé qué va a pasar. Este tipo de cosas no se escuchan, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos ejercicios. Bien, no sé si existe alguna otra pregunta, tal vez, por favor. De lo contrario, pues un honor para mí. Quiero agradecer, quiero honrar la vida de todas estas 99 personas que han estado acá, ¿sí? De estas 100 personas que han estado acá, pues prácticamente conectadas y han estado atentas y veo por ahí la participación en el chat. Mi equipo me indica que han estado muy conectados con este ejercicio y pues bueno, simplemente estamos aquí para servirnos. Espero que esta intervención no sea vista desde el que sabe y desde el que no sabe. Yo soy uno más igual que ustedes, que estoy en las mismas que ustedes. Yo me levanto días resiliando y días en los cuales no sé cómo resiliar, ¿sí? La situación es esa y por eso es importante reconocernos y crear estructura de apoyo, ¿sí? Yo quiero despedirme dejándote esta reflexión. Si tú necesitas recurrir a alguien, ¿a quién lo haces? Y la respuesta es automática para algunos, ¿no? Yo voy a mi pareja, yo voy a mi papá, yo voy a mi familia, yo voy a mis amigos, pero la realidad es que no vas a ellos, porque muchos se han llenado de vergüenza y esa vergüenza los ha limitado. Porque como decía Cristian, sí, 3 cosas que puedes hacer, ¿sí? Enfrentas, huyes o te haces efecto zarigüeya, el muertito. Muchos nos hemos quedado paralizados, otros hemos huido y es preferible estar ocupados en el trabajo, es preferible ocuparnos en otras cosas para no enfrentar la situación como tal. Yo les invito a todos los presentes a que hagan este ejercicio, porque uno de los puntos importantes en resiliencia es encontrar estructura de apoyo. Es decir, ¿a quién puedo recurrir yo
el momento que yo estoy necesitando apoyo. Se vale pedir ayuda. Esta es la época donde se vale pedir ayuda, donde puedo decir, oye Fabián, no puedo, oye Johnny, no sé qué hacer, oye Fer, ¿qué puedo hacer? Oye Juan Diego, ¿qué crees que puedo hacer? Oye Sandrita, me siento de la patada. Zunilda, estoy que ya no me aguanto. ¿Sí? O sea, se vale decir, Yadira, hoy quiero llorar, Israel, se vale, o Isabel, es necesario, hoy siento ganas de llorar, o sea, es el momento de entendernos, de hablarnos, y de hablarnos mirándonos frente a frente. En la mejor forma, haga el ejercicio en el espejo, ¿sí? Desde ahí parte ese apoyo. Para mí un honor, un gusto, perdón, solamente mencionarles que, como lo dije, existe un taller que lo vamos a generar desde el 9 al 16. Es un taller donde tenemos 1 hora diaria, ¿sí? Si tú quieres resiliar, quieres aprender cómo resiliar, pues ahí vamos a estar desde la práctica, hablando de modelos, conceptos y demás cosas que hemos manejado. Y dentro del ejercicio, pues están todos cordialmente invitados, ¿sí? Se pueden conectar ahí a la página, dejen sus datos. Entre todas las personas que escriban a la página, ¿sí? Por interno y digan que estuvieron en este proceso, con mucho gusto, entonces entre todos ellos vamos a hacerles un sorteo y uno va a entrar con una beca a ser parte de este proceso, ¿sí? Así que cordialmente invitados a unirse, igual a los grupos de WhatsApp. A título personal estoy a su disposición. Muchas gracias, un honor haberlos acompañado. Fabián, que tu equipo, la organización continúe en su humildad, y a todos los que están haciendo posible este espacio, ¿sí? A mi equipo igual, muchas gracias por estar en este respaldo. Abracémonos desde el corazón, digo yo. Mil gracias, estimado Cristian, mil gracias a quienes quienes compartieron, digamos, toda tu exposición, todo tu compartir. Acabo de ver la hora, son 7:24. Hemos estado Nos hora y media pasamos. y el tiempo ha volado. No, y el tiempo ha volado. El tiempo ha volado y es porque es más disfrutable, ¿no? Entonces, agradecerte a ti, a tu organización, agradecer a las entidades, organizaciones que están acá presentes, instituciones, estudiantes, etcétera, etcétera. Hacer una cuñita nada más, el día martes 6 de julio vamos a tener un evento igual, tipo webinario, en el que vamos a tratar las realidades de los adultos y adultas mayores en época de confinamiento, en pandemia, ¿no? Qué lindo tema. Sí, sobre texto además de que ya salió el reglamento para la atención a adultos y adultas mayores de la ley de adulto mayor más bien. Entonces, el día martes también invitados, invitadas todas, a través de las redes sociales del Consejo también les daremos a conocer. Un abrazo, mil gracias realmente. Un honor, muchas gracias. Invitados también todos a que nos dejen su comentario si es que les gustó o no les gustó en la página, en cualquiera de ellas, sección opiniones. Su comentario siempre nos fortalece. Un honor, gracias a cada uno de ustedes. Feliz noche. Gracias, Adrián. Muy amable. Un gusto. Hasta la próxima. Un honor. Gracias, Fabián.
Gracias, profe. Muchas gracias por todo.